Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Hoy les traigo un tema interesante, los retos de la neurodidáctica en la educación superior. En la actualidad el proceso de aprendizaje requiere una mirada que lleve a la cualificación docente en el campo de la neuropsicología de la educación, empleando técnicas de neurodidácticas que buscan que se transforme la educación a través de las teorías de las neurociencias, logrando que mediante las emociones se establezca un estímulo adecuado que active el aprendizaje. Desde mi experiencia en el campo docente, he tenido que enfrentar retos de gran relevancia como el desconocimiento del docente, padre de familia, el estudiante y la comunidad educativa de los trastornos del aprendizaje, como la dislexia, discalculia, el TDAH, entre otros procesos que marcan este proceso de aprendizaje. Ahora bien, es por esto que la neurodidáctica entra a jugar un papel importante que involucra sus procesos que emplea el cerebro para aprender de manera emocional, para el aprendizaje natural del cerebro, dando así lugar a un cerebro social que nos emociona mediante la motivación. Es por esto que mediante la sinapsis de las neuronas se logran esos estímulos en la memoria temporal, que procesa la información hacia la memoria a corto plazo y así finalmente afianzarla en la memoria a largo plazo. De acuerdo con Benavides, se afirma que el aprendizaje inicia en el hipocampo y la amígdala, que colaboran en la evaluación de esos estímulos emocionales. Es por esto por lo que el desarrollo de la inteligencia emocional es uno de los principales retos de los docentes, ya que están en búsqueda de que los estudiantes sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje a través de las emociones. Es por esto que la importancia de la neurociencia en el estudio del aprendizaje es de gran relevancia. Todo docente debe conocer este proceso para aplicarlos en sus estrategias de aprendizaje, ya que de acuerdo con los métodos y la forma en que se estimulen esas emociones, se activa esa amígdala y el hipocampo en el proceso neurocientífico que da por lugar el proceso cognitivo. Todo docente debe conocer conceptos que son vitales en el aprendizaje, como son la memoria, que le permite almacenar información y recuperarla. Saber que existen 3 tipos de memoria, que de acuerdo al estímulo que se le dé, se pueden desarrollar actividades que generen emociones que involucren las tareas desarrolladas, ya que mientras recibe la información, ese proceso nos genera unas formas de memoria como son la emocional, la espacial y la sensorial. Mientras que la sensorial tiene lapsos de 200 a 300 milisegundos activadas por los sentidos, bien sean visuales, olfativos y auditivos, entre otros. También tenemos a corto plazo, también denominada operativa o de trabajo, que está relacionada con ese proceso cognitivo superior que da el razonamiento, la comprensión y la resolución de problemas, para finalmente pasar a esa memoria a largo plazo que brinda esos aprendizajes significativos y duraderos, que también tiene una clasificación, una memoria implícita o procedimental que permite esos recuerdos basados en hábitos, que les permite de manera inconsciente y automática, mientras que la memoria explícita o declarativa ya está asociada a esa percepción consciente. De ahí que hoy por hoy se requiere una disrupción educativa que rompa la repetición memorífica y mecánica, que está basada en las anteriores clases magistrales, donde no se logra estimular al alumno, sino que por el contrario se genera una desmotivación. Hoy en día se requiere una motivación encaminada a esos diversos estímulos multisensoriales, que de la mano de los diversos estilos de aprendizaje lleven al alumno a un fascinante mundo de la aprehensión del conocimiento mediante la fijación de conceptos. En este orden de ideas, Benavides para el año 2019 también nuevamente afirma que el docente debe ser consciente de cómo estimula esas emociones, para llevarlo a cabo mediante un paso a paso guiado, con una conducción en la adquisición y fijación del conocimiento. Pero esta ruta del conocimiento no se emprende solo por el docente. En el mismo sentido, el estudiante debe ser consciente de esas emociones que genera el aprender, que desarrolle esa manera positiva de su inteligencia emocional. En concordancia con lo anterior, podemos identificar una teoría de gran relevancia,
por esto por lo que la teoría del cerebro reptiliano propuesta por MacLean, retomada por Beaufort, nos permite determinar el comportamiento humano y está determinado por la emoción, la cognición y la conducta humana, que estas trabajan en unísono para lograr la integralidad del ser humano. Pero esto requiere impulsar el aprendizaje docente en el campo de la neurociencia, como esa disciplina que estudia el cerebro y que logra el aprendizaje. Incursionando un poco en este término, se empieza a manejar los términos como la plasticidad del sistema nervioso, un concepto que debería proponerse en todos los campos de manera transversal, ya que mediante el empleo de los mismos logramos un proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando así dos disciplinas que juntas se hacen más fuertes, como son la neuroeducación y la neurodidáctica, donde la primera busca la enseñanza basada en el cerebro, desarrollando y fomentando la memoria para que mediante estrategias didácticas se fortalezca el aprendizaje, llevando al docente a profundizar en conceptos como la memoria, esa atención selectiva, sostenida y consciente, y las emociones. De esta manera, América Latina nos encontramos ante el reto más importante de impulsar la educación y cualificación docente en temas de neuroeducación y neurodidáctica, mediante una política pública enfocada a direccionar las estrategias públicas y privadas que permitan el desarrollo de la investigación educativa que evalúe el impacto de esa aplicación en los métodos didácticos en el aprendizaje, que caracteriza a los docentes y sus habilidades en el manejo de las temáticas propuestas en las propuestas curriculares y planeación educativa. Es por esto por lo que, para enfrentar los retos de la educación superior, debemos como docentes propender por realizar un aprendizaje, como lo afirmó Campos para el año 2010, como un proceso en el que se relacionan los cambios a nivel neuronal, cognitivo, emocional y conductual, que mediante la experiencia del alumno y en su entorno se lleve a un proceso exitoso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que el docente debe tener la capacidad de trabajar la neuroplasticidad cerebral del alumno para manejar y mejorar esos estilos de aprendizajes y adaptarlos a las metas de cada asignatura. Para lograr esa adaptación del cerebro, cambiando esa estructura y los patrones en la actividad, generando así en el alumno, a través de la experiencia, sus propios conceptos, aprendizajes y experiencias educativas que marquen el desarrollo integral. Un placer saludarlos, un gusto, y en el día de hoy las referencias bibliográficas tenemos a Benavides y Flores, la importancia de las emociones en la neurodidáctica, y Campos para el año 2010, neuroeducación, uniendo las neurociencias y la educación en búsqueda del desarrollo humano. Un placer saludarlos, recuerda suscribirte, compartir y por supuesto dejar tus comentarios. Un abrazo. Bye, bye.